Hola, ¿qué tal mis amigas, hermanas queridas? ¿Cómo andan? Bueno, espero que hayan tenido una buena semana, que hayan reflexionado sobre la palabra que estuvimos viendo el sábado pasado y la palabra que nos viene enseñando nuestra pastora Graciela, porque en este grupo lo que hacemos es desmenuzar un poquito más esa enseñanza para poder entenderla, para poder sacarle el jugo, para poder ver todo lo que tenemos para aprender. Porque de esta manera es como Dios nos enseña, a través de su palabra. Y nosotros tenemos que estudiarla, escudriñarla, aprenderla de memoria, aplicarla en nuestra vida. Por eso, como siempre te digo, en este grupo, después de escuchar la palabra, nos quedamos reflexionando, comentando, aportando algo que hemos aprendido a través de esta palabra, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar con Primera de Samuel, en capítulo 30. ¿Se acuerdan que vimos que David se había ido a pelear con los filisteos junto con sus hombres? Y mientras tanto los amalecitas entraron en Siclag y saquearon toda la tierra donde estaban acampando las familias de David y de sus hombres. Y dice que dejaron hecho ceniza, hecho polvo todo, que no dejaron nada para reconstruir y que se llevaron a las mujeres y a los niños. O sea, no mataron a nadie, pero esclavizaron a todas las familias. Y los hombres de David dice que lloraron amargamente y se quedaron tan mal, tan desilusionados, que querían matarlo a David. Lo querían apedrear, dice la palabra. Pero la última parte, que es donde aprendemos nosotros, dice que David se fortaleció en Jehová. Y así sigue este relato. En el versículo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, Dios, ¿no? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos, o sea, a su familia. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Dice el versículo 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Como verás, hay mucho para aprender. Pero vamos a ver primero lo que hizo David. David dice que se fortaleció en Jehová y lo que hizo fue apartarse para ir a hablar a solas con él. Acá vemos una característica de David para aprender impresionante, que es la fidelidad a Dios. Hay veces que cuando las cosas salen mal, cuando vemos un panorama negro, a tal punto como que la muerte nos rodea, que las enfermedades nos rodean, que sentimos que nos han saqueado todo lo que tenemos, que la economía de nuestro hogar está destruida, que hay violencia en nuestra familia a causa de todo esto, bueno, que todo es un caos, decimos, no puede ser que Dios no intervenga. Mejor voy a dejar de lado todo esto y voy a irme para otro lado, voy a buscar soluciones en otra cosa. Sin embargo, David frente a esta situación no dudó de Dios. Al contrario, se afirmó más, le fue fiel y fue a buscar ayuda en Dios, a fortalecerse en Dios. Se apartó para orar, para entrar en intimidad con su Dios, porque él le era fiel a Dios. Más allá de todo lo que había pasado, porque él también estaba muy triste, desilusionado, amargado, porque se habían llegado a sus 2 esposas, a sus hijos. Sin embargo, él no renegó de Dios. Hay muchas personas que cuando pasan por dolor, situaciones críticas, por estrés, por crisis, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios. Y dice, ¿y Dios qué hizo? Al final, ¿Dios qué hace?
¿Dónde está Dios cuando más se lo necesita? Sin embargo, David fue fiel a Dios y confió en él, cosa que es muy distinta a la lealtad con la fidelidad. Por ejemplo, los hombres de David eran muy leales a David, pero frente a la primera crisis lo quisieron matar, lo querían apedrear, dice la palabra, ¿sí? Y eso no es fidelidad. Uno puede ser leal, pero no ser fiel, porque frente al primer resbalón, chao, se acabó mi lealtad, se acabó lo que se daba, se acabó mi amistad, se acabó mi confianza, se acabó todo, ¿sí? ¿Vieron esas personas que dicen bajo la persiana y se acabó, hasta acá llegué, se terminó? Bueno, así también actúan con Dios. Pero Dios, a diferencia nuestra, Él es fiel. Él es fiel siempre. Sus promesas se cumplen siempre, a rajatabla, pase lo que pase. Su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los días y que su amor permanece para siempre, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar, por más crítica que sea la situación que estemos pasando, Él se permanece fiel a nosotros, a su cuidado, a su palabra, a sus promesas. Y sus palabras se cumplen siempre. Eso no lo dudes nunca. Aunque estés pasando por la peor situación de tu vida, seguí abrazada a Dios. Seguí aferrándote a Dios. Por más que no ves la salida, que estás pasando por enfermedad, vos o un pariente, un familiar, y vos decís, ¿esto cuándo se termina? Esto no se termina más. Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida, los peores momentos, la peor situación. No aguanto más, ya esto no lo quiero soportar más. Seguí siendo fiel a Dios, porque Dios va a obrar en tu vida. Y vos vas a ver la gloria de Dios obrando en tu vida si te permaneces fiel. Ahora, ¿quién era David? Vamos a ver un poquito quién era David. David era pastor de ovejas. No sé si te acordás la historia, si la conocés. Después ahí buscala, está en Reyes. Fíjate, y también en unos capítulos anteriores a lo que estamos viendo, está toda la historia de David cuando fue ungido por Samuel, por el profeta. Y era como el último orejón del tarro en la familia, ¿no? A tal punto que el padre presenta a todos sus hijos, pero no a David. Sin embargo, el profeta le dice, no, hay otro que me interesa, al cual Dios me manda a ungir como rey. Dios ya lo había escogido. Así como te escoge a vos, como me escoge a mí, Dios nos escoge para un propósito en la vida. Y acordate, como habíamos visto, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nunca podemos ver el panorama completo porque eso lo ve Dios. Nosotros vemos una partecita y pensamos que eso va a ser así y va a ser así toda mi vida y que listo, ya está y no sirvo para nada y porque se me arruinaron todos los planes y que con esta pandemia se me cortaron todos los proyectos que yo tenía y se acabó la historia y ya no, quédate tranquila. Dios tiene planes y proyectos para cada uno de nosotros porque nos creó con un propósito. Así como a David. A David Dios lo creó para que fuera rey. Y dice que fue un rey justo, valiente, apasionado, guerrero. Era músico, era poeta. Se dice que es autor de varios de los versículos del libro de Salmos. Y su nombre significa el querido, el amado. Qué lindo, ¿no? Que te digan mi querida, mi amada, que tu nombre represente eso, que la gente te identifique de esa manera, como lo identificaban a David. Pero ¿qué pasa? Así como David,
todos tenemos nuestro lado débil. Todos a veces patinamos en la vida, tenemos un desliz, cometemos errores. David también cometió errores, cometió pecados. Mandó a matar a uno de sus mejores guerreros, que era el esposo de su amante, con la cual él fue infiel, y hasta tuvieron un hijo que murió. Luego tuvieron a Salomón, pero fue terrible lo que hizo. Mandó a matar al marido de su amante para poder quedarse con esa mujer, siendo rey. Es terrible lo que hizo. Se esperaría que un hombre del cual se habla, que dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, no puede cometer homicidio para quedarse con una mujer, con su amante. Bueno, sí lo hizo. Sin embargo, dice la palabra que David era fiel a Dios. O sea, él siempre volvía a Dios. Pase lo que pase, haga lo que haga, se mandara las peores macanas como matar a una persona, él volvía arrepentido a Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios nos perdona, porque es un Padre amoroso, siempre está listo para perdonarnos y reconciliarnos con Él cuando de verdad nos arrepentimos. Así que si cometés algún pecado, algún error, no te hagas problema. Volvé a Dios. Ahí es el mejor lugar donde podemos ir. Ahora, el problema es cuando tenemos una crisis, un inconveniente, un ataque del enemigo, que puede pasar, que estemos pasando por situaciones donde sentimos que el enemigo nos ataca una y otra y otra y otra. Bueno, ¿cómo reaccionamos frente a los ataques del enemigo? ¿Cómo reaccionás vos? ¿Te pusiste a pensar cuando tenés ataques de un lado, de otro? ¿Te enojás? ¿Te llenás de ira, de bronca? Bajás un cambio y decís, no, mejor voy a orar, voy a pedirle a Dios que me ayude, voy a pedirle a Dios que intervenga, ayunás? ¿Cómo haces para enfrentar los ataques? Sabés que los ataques que no esperamos producen frustración. Y ahí es donde tenemos que trabajar más que nunca, en las frustraciones, porque esas son nuestras debilidades. Ahí es donde el enemigo se hace un festín con nuestra vida, porque nos ve vulnerables, porque ve que bajamos la guardia, porque no ponemos resistencia, porque nos desanimamos, nos entristecemos, y ahí es donde le abrimos la puertita al enemigo y él se mete con toda la caballería y hace un desastre en nuestra vida. Mirá qué pasa cuando no podemos manejar la frustración, nos victimizamos, nos victimizamos, y al victimizarnos nuestra mente se bloquea y no permite que encontremos una salida, una solución. Viste que hay gente que dice, vos cuando llorás buscás un pañuelo para secarte las lágrimas, ¿no? ¿Vos de qué lado te pones? ¿Del que llora o del lado del pañuelo? ¿Del lado del problema o del lado del que busca soluciones? Bueno, hay veces que estamos tan tristes y tan acongojados por la frustración que no buscamos soluciones. Y ahí es donde nos dejamos avasallar por el enemigo y nos dejamos destruir por completo. Y el enemigo, cuando entra para destruir, saquea, como habíamos leído el sábado pasado, hasta dejar hecho polvo, ceniza. ¿Sabes por qué lo deja así? Para que no haya nada para reconstruir. Porque la palabra de Dios dice que aún con los escombros podemos reconstruir toda nuestra vida.
pero el enemigo quiere hacernos polvo, cenizas, ¿sí? Así que cuando no manejamos correctamente nuestras emociones y nos frustramos, podemos dañar grandemente nuestra vida espiritual. Y esto anótatelo con un cartel en la heladera donde lo veas todos los días y acordate que cada vez que le damos lugar al enemigo a través de nuestras emociones, él se hace un festín con nuestra vida y con nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué? No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la palabra, no tenemos ganas de participar en el grupo, y así nos vamos debilitando y enfriando. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tu vida espiritual se apague, porque es el motor, es la usina que te mantiene viva. Es el Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo que hace que nos mantengamos con fortaleza, con alegría, con empuje, con garra, y eso nos ayuda a vencer nuestras batallas. Después, en otro capítulo, otro día, vamos a ver cómo ponernos la armadura para las batallas. Por eso es importante que frente a los ataques del enemigo no nos dejemos llevar por las emociones. Es donde cuando tenemos que poner en marcha nuestra vida espiritual, las armas espirituales. Por eso el sábado pasado vimos el tema de las armas espirituales. Es muy importante que aprendamos a pelear la buena batalla, que aprendamos a pelear en el espíritu, que aprendamos a usar las armas espirituales, que sepamos ponernos la armadura de Dios para protegernos y poder luchar y defendernos. Y aún más, como hizo David, dice, partió pues David, aunque estaban abatidos, desconsolados, dice, le preguntó a Dios, ¿qué hago? ¿Los persigo? Y Dios le dijo, sí, los vas a perseguir, los vas a alcanzar, y es más, vas a librar a los cautivos. O sea que tenía que entrar en batalla de nuevo. Y David no lo dudó. Basta con una palabra de Dios para ponerte en marcha, para tener la certeza y la seguridad de que vas a alcanzar a tus enemigos y los vas a destruir, para poder recuperar todo aquello que te dañó y que te quitó, sea el gozo, sean los recursos económicos, sea tu familia, lo que perdiste, todo, el trabajo, todo, absolutamente todo. ¿Cómo se recupera eso? En batallas espirituales, peleando la buena batalla con las armas espirituales que vimos el sábado pasado. Ahora bien, dice que David estaba en Ziklag. ¿Y por qué estaba en Ziklag? David había huido de Saúl porque Saúl lo venía persiguiendo para matarlo. ¿Te acordás que cuando iban a las batallas, David era el general del ejército, entonces, bueno, tenía grandes victorias. Y la gente empezó a hacer cantitos, ¿no? Saúl mata a 1000, pero David a 10.000. Y esto a Saúl mucho no le gustó y empezó a tener envidia de David. La envidia es como una enredadera venenosa que destruye nuestra vida. Después otro día vamos a hablar sobre la envidia, pero la envidia, a diferencia de los celos, además de querer lo que el otro tiene, persigue hasta destruir a la otra persona. La envidia nos corroe, la envidia es una raíz de amargura tan fuerte que pone en marcha toda nuestra maquinaria de maldad. Y nos perturba de tal manera que hace que estemos continuamente pensando en hacerle maldad al otro que queremos destruir. Mira qué terrible que es la envidia. Por eso Dios nos dice que examinemos nuestro corazón. David se lo decía, Señor, examina mi corazón, límpiame,
Si hay pensamientos destructivos, si hay pensamientos de odio, de amargura, bueno, urgente, hay que hacer una limpieza espiritual, porque eso se va metiendo y así como las raíces de los árboles se van extendiendo, se extienden en todas las áreas de nuestra vida. Si vos te preguntás, yo no sé por qué en esto no prospero, yo no sé por qué en esto no crezco, yo no sé por qué no entiendo la palabra, yo no sé por qué a mí todas las cosas me salen mal. Bueno, empezá a examinar tu corazón y tus pensamientos delante de Dios. No necesitas decírselo a nadie, delante de Dios. Y que Dios te examine y que el Espíritu Santo te revele qué cosas tenés que cambiar de tu manera de pensar, de tu manera de actuar, de tu manera de ser. Limpia toda raíz de amargura. Nunca subestimes una raíz de amargura, porque tiene un poder devastador. Devastador. Acordate que en el mundo espiritual todo lo que se siembra se cosecha, ¿eh? Así que si sembramos maldad, cosechamos tempestad. Pero si sembramos cosas buenas, vamos a recibir bendición. David estaba en Siclac porque estaba buscando paz. Estaba huyendo del ataque de Saúl porque tenía miedo. El temor nos hace cometer grandes errores. Si tenés temor, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que orá cuando tenés temor por algo, pedile a Dios su cobertura, su protección, cubrite con la sangre de Jesucristo, pero pedile una estrategia a Dios. No hagas las cosas por emoción, por sentimiento y salís corriendo para otro lugar despavorida por el temor, por las amenazas, por la envidia, por los ataques. No, yo este trabajo lo voy a dejar porque acá me envidian mucho, porque todos los días recibo ataques, porque se burlan de mí, porque mi jefa es intolerante, porque mi jefe es insoportable. Hay que hacer guerra espiritual para eso. No hay que salir corriendo, no hay que huir, porque David huyó por temor, ¿sí? David huyó por temor. Pero ¿qué pasa? Se fue a una tierra a la cual en esa tierra no iba a ser rey. Y desde este momento que estamos hablando hasta que David fue rey, pasó un tiempo. Y en ese tiempo hubo todo un proceso de parte de Dios para poder formar su carácter. Si estás atravesando situaciones que vos sentís, yo siento que Dios me está procesando como si estuviera en una Mulinex, me está haciendo carne picada, porque la verdad me está triturando, y yo siento que hay cosas que tengo que cambiar y que me cuestan, y bueno, déjalo a Dios que procese tu vida, porque cuando ese proceso termina, vas a disfrutar de una vida maravillosa, vas a sentirte mucho más libre, vas a sentirte más plena, vas a encontrarle sentido a palabras y versículos que leías que antes no los entendías. Se abre tu vida espiritual, se abre tu entendimiento espiritual, tus oídos y tus ojos espirituales empiezan a abrirse, empieza a crecer tu vida espiritual y por ende tu vida emocional cambia. Ya no sos más la persona débil, indefensa, sufrida, que todos se abusan, que te pisotean. Ya no sos más esa. Ahora empezás a tener el carácter de Cristo. Empezás a ser una mujer guerrera que pelea por ella. Ni siquiera sos de los que dicen, ay, pido oración, por favor, que me ayuden. No. Ahora sos vos la que peleás, tus batallas, la que defendés lo tuyo, tu casa, tu familia. Esas somos las mujeres de Dios. Estar en el lugar incorrecto.
estar en el lugar incorrecto hace que no llegues al propósito de Dios. El propósito de Dios para David era ser rey, ser cabeza, número uno, tener el rango más alto, la mayor jerarquía, tener todo el poder, ser el dueño de todo un país, de toda una nación, dirigir y conducir a todo un pueblo. Mirá vos. Pero él huyó para otro lado porque tenía temor. En ese entonces, porque todavía no había sido procesado por Dios. Te quiero decir que no importa cuántos enemigos tengas, cuántos se levanten con envidias, con celo a tu alrededor, cuántos te quieran serruchar el piso, te quieran poner palos en la rueda, te quieran tirar, voltear, como sea, te quieran destruir, Dios está con nosotros y ¿quién contra nosotros? Y nosotros nos tenemos que levantar como poderosas guerreras en Dios y batallar y pelear la buena batalla. Tenemos que soportar el proceso de Dios en nuestra vida, que Dios nos transforme de adentro hacia afuera para que pueda nacer esa mujer que Dios originalmente creó. Y esas son las cosas que Dios quiere formar en nuestra vida, como hizo con David. La capacidad que tenía David, que frente al peligro, frente a las crisis, a las amenazas, él siempre volvía a Dios. Siempre volvía a buscarlo a Dios. No se quedaba paralizado, no se quedaba mirando a sus enemigos, no se quedaba lamentándose son más fuertes, son más grandes, son más poderosos, tienen más dinero, más recursos. No. Su Dios es más grande y más poderoso que todo lo que podía venirle encima y en su contra. Ahora, ¿por qué no hay que encarar la guerra con las emociones y sí con el espíritu y con las armas espirituales? Porque el cansancio emocional también trae agotamiento físico. Mirá lo que dice el versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Claro, estos hombres venían devastados emocionalmente, venían de ver en Siclag que habían destruido y devastado todo, hecho polvo, ceniza, les habían saqueado y robado todo, hasta su familia. Se llevaron a sus mujeres, a sus hijos. ¿Cómo no iban a estar devastados? ¿Con qué fuerza iban a pelear? Pero dice que los más débiles se quedaron. Solo los que pudieron recobrar fuerza y ánimo en Dios y fortalecerse en Jehová pudieron continuar con la batalla. Aquí hay muchísimo más para aprender y para seguir hablando, pero creo que hoy nos tenemos que centrar en esto, en no manejarnos en la vida con las emociones. Para eso Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que tratar de desarrollar todo nuestro carácter y ser como Cristo, ir creciendo hasta la estatura de Cristo para desarrollar ese carácter espiritual que nos permite vencer en todas nuestras batallas. Esta es una palabra súper poderosa para nuestra vida y te animo a que sigas profundizando, a que sigas practicando en usar cada una de las armas espirituales. Si querés recordarla, fíjate en el video anterior. Si necesitas el video anterior, avísame y te paso el link para que lo puedas volver a ver y escuchar y estudiar y tomar nota, porque esto es fundamental para todo cristiano. ¿Qué te parece si oramos? Dale. Querido Dios, te damos gracias, Señor.
Te damos gracias por esta palabra maravillosa. Te damos gracias, Señor, porque cada sábado vos nos instruís, nos nutrís con tu palabra, nos das sabiduría y nos das una enseñanza nueva. Gracias, Señor, por la vida de David y por sus hombres que han dejado este legado escrito en la Biblia para que nosotros podamos aprender. Señor, qué terrible es cuando pasamos por situaciones donde la vida parece que nos roba todo lo que tenemos. Nos sentimos devastados. El mundo se nos viene encima y parece que quedamos en ruinas absolutas. Por eso, Dios mío, en este día queremos declarar, Señor, así como hizo David, que frente a las crisis nos vamos a fortalecer en Jehová nuestro Dios, en Jehová el guerrero, el que nos fortalece, Jehová Jireh, el que nos provee, Jehová Nisi, nuestro estandarte, Jehová el que nos protege, Jehová el general del ejército espiritual, el que pelea nuestras batallas, el que va delante nuestro, abriendo camino, destruyendo a nuestros enemigos. Señor, nosotros te ponemos primero a vos, delante de nuestras familias, delante de nuestros hogares, delante de nuestra economía, delante de nuestro trabajo. Y por más que la situación que estamos viviendo parezca un desastre total, parece que nuestra vida se derrumba, Señor, nosotros seguimos confiando en vos, ponemos nuestra mirada en vos y declaramos que nuestro Dios es más grande y más poderoso que cualquier situación que podamos estar viviendo. Y sabemos, Señor, confiando en vos, que aunque quedemos en cenizas, en polvo, destruidos, vos vas a levantarnos aún desde las cenizas, Señor, porque vos levantaste a Jesucristo aún desde los muertos. ¿Cuánto más podés hacer con nosotros que estamos vivos? Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos una vez más nuestra vida. Toda nuestra vida, Señor, te entregamos nuestras emociones para que vos las proceses. Señor, acá está nuestra vida, te abrimos nuestro corazón, te pedimos que entres en cada área de nuestra vida y que trabajes en nosotros, que nos pulas, que nos transformes, Señor, que nos hagas crecer emocional y espiritualmente para que podamos formarnos, Dios, como las mujeres, como las personas, Dios, que vos creaste originalmente. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que obres con poder en nuestra vida, en cada situación que tenemos. Dependemos de vos, Señor. ¿A quién iremos, como dijo David, si solo tú tienes palabra de vida, como dijeron tus discípulos, Señor? ¿A quién iremos, Dios? ¿A quién podremos recurrir? Señor, dinos como le dijiste a David, ¿pelearemos contra estos? ¿Pelearemos contra nuestros enemigos? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias te doy, Señor. Gracias te doy también por la vida de mis hermanas, por estas mujeres guerreras que se están levantando ahí en sus hogares, a pelear, Señor, para recuperar lo que es de ellas, el gozo, la fuerza que vos nos das por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Es un arma poderosa que nosotras tenemos. Señor, bendigo la vida de mis hermanas y en cada una de ellas bendigo sus hogares, su familia, su economía, su finanza, su entrada, su salida. Bendigo su salud, Dios mío, para que vos las guardes con sanidad, con plenitud, Padre. Te pido, Dios, que las cubras con tu sangre preciosa, Jesús, para que ningún mal las toque. En el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien enfermo en nuestros hogares, te pido por sanidad completa. Te pido que vos obres milagros, Dios, que levantes y restaures la economía, Dios. Aquellos que necesitan trabajo, que en esta semana puedan conseguir trabajo, que se abran puertas de prosperidad.
Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, Señor. Pedimos tu cobertura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, te bendigo y ahora quédate ahí en el grupo. Vamos a seguir compartiendo muchísimo más de esta palabra. Chau.